Un clima de tensión y miedo envuelve al municipio de Uruapan en Michoacán. El pasado 4 de noviembre de 2025, un día antes de asumir oficialmente como presidenta municipal, Grecia Quirós, viuda del alcalde asesinado Carlos Manso, recibió amenazas directas vía WhatsApp presuntamente enviadas por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Los mensajes no solo fueron dirigidos a ella, sino también a al menos 40 funcionarios municipales y legisladores locales vinculados al Movimiento del Sombrero, la agrupación política fundada por el propio Carlos Manso. De acuerdo con información revelada por Imagen Noticias, las amenazas llegaron durante la noche del 4 de noviembre mediante mensajes de WhatsApp que contenían advertencias directas y explícitas. El texto principal decía, «Te alineas o te alineamos». Pero el mensaje completo resultaba aún más perturbador en su contenido. Había un acuerdo con el gobierno federal y no lo están respetando. Nosotros fuimos los que organizamos lo de Carlos Manso, pero el gobierno ya tiró la bandera y ahora nos culpa solo a nosotros. Y para demostrarlo, vamos a terminar el trabajo. Este mensaje va dirigido a todos los que se sienten muy verdes. Esta frase, vamos a terminar el trabajo, representa una amenaza directa de completar lo que comenzó el 1 de noviembre cuando Carlos Manso fue atacado en la plaza principal de Uruapan durante las celebraciones del Día de Muertos. El contenido de los mensajes sugiere la existencia de un supuesto acuerdo previo entre el grupo criminal y el gobierno federal que, según los remitentes, habría sido roto, dejando al cártel como único responsable ante la opinión pública del asesinato del alcalde. Para entender la gravedad de estas amenazas, hay que regresar apenas unos días atrás. El 1 de noviembre de 2025, en plena celebración del Día de Muertos, Carlos Manso Rodríguez asistió a un evento público en la plaza principal de Uruapan. A pesar de contar con 14 escoltas de la Guardia Nacional asignados desde diciembre de 2024 debido a amenazas previas, el alcalde fue atacado por un sicario que logró acercarse lo suficiente para dispararle de manera letal. El responsable material del ataque fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un menor de apenas 17 años originario de Paracho, municipio vecino de Uruapan. Según investigaciones posteriores, el joven sicario tenía vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y formaba parte del patrón cada vez más frecuente de reclutamiento de menores adictos por parte de los grupos criminales para realizar trabajos de sicariato. Lo que sucedió después del asesinato generó aún más sospechas y cuestionamientos. El menor responsable del ataque fue detenido por elementos de seguridad, pero horas después apareció abatido mientras se encontraba bajo custodia oficial. Las circunstancias de esta muerte han sido cuestionadas por familiares del sicario y por organizaciones civiles, quienes señalan que pudo tratarse de una ejecución encubierta para evitar que el joven confesara detalles sobre quienes ordenaron el asesinato o qué conexiones existían con autoridades. Grecia Quirós enfrentó una decisión difícil tras recibir las amenazas el 4 de noviembre. Tenía dos opciones: renunciar a asumir el cargo de presidenta municipal ante el evidente peligro que representaba continuar el legado de su esposo, o cumplir con la responsabilidad que los ciudadanos de Uruapan le habían otorgado al elegir a Carlos Manso. Decidió lo segundo. El 5 de noviembre de 2025, Grecia Quirós rindió protesta como alcaldesa de Uruapan en una ceremonia realizada en el Congreso de Michoacán con un impresionante operativo de seguridad desplegado por la Guardia Nacional y fuerzas estatales. En su discurso, visiblemente emocionada pero firme, declaró, su lucha no iba encaminada a la violencia. Seguiremos el legado sin miedo. También hizo un llamado a los simpatizantes del Movimiento del Sombrero, para que las manifestaciones de apoyo y exigencia de justicia se mantuvieran en un marco pacífico. Entre las personas amenazadas, además de Quirós, se encuentra Carlos Bautista Tafolla, diputado local y miembro prominente del Movimiento del Sombrero. Bautista Tafolla, quien también es productor de aguacate orgánico, confirmó públicamente que ha recibido amenazas similares y que actualmente cuenta con escoltas asignados por el gobierno federal debido al nivel de riesgo que representa ser parte de esta agrupación política. Su testimonio confirma que al menos 40 funcionarios municipales y legisladores vinculados al movimiento recibieron mensajes amenazantes en las mismas fechas. Para comprender por qué Uruapan se ha convertido en un punto tan crítico de violencia, hay que analizar el contexto más amplio de Michoacán. Este estado es conocido internacionalmente como el mayor productor de aguacate del mundo, con Uruapan siendo su capital aguacatera. El municipio cuenta con 356,000 habitantes y una economía que depende enormemente de la producción y exportación de este fruto, especialmente hacia Estados Unidos. Sin embargo, esta riqueza agrícola ha convertido a la región en objetivo prioritario de múltiples grupos del crimen organizado. El cártel Jalisco Nueva Generación,
liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, busca controlar las rutas de tráfico de drogas y también extorsionar a productores de aguacate, limón y otras actividades económicas lucrativas de la región. Pero el Cártel Jalisco no opera solo en Michoacán. Enfrenta la rivalidad de otros grupos como los Bayagres, parte de la alianza conocida como Cárteles Unidos, conformada en gran parte por familiares de productores agrícolas que inicialmente se armaron para defenderse pero terminaron involucrándose en actividades criminales como la producción de fentanilo y la extorsión. También están presentes grupos como la familia michoacana, los Tlacos y los Rojos, cada uno disputando territorios y generando una espiral de violencia sin precedentes. Las cifras de violencia en Michoacán son alarmantes. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, solo en octubre de 2025 se registraron 68 homicidios en el estado. A lo largo del año, la cifra supera los 1.400 asesinatos, de los cuales 1.177 fueron cometidos con armas de fuego. Michoacán se ha convertido en uno de los estados más violentos de México, superando incluso a entidades tradicionalmente conflictivas. Uruapan ha sido escenario de eventos particularmente brutales en años recientes. En 2019, la ciudad fue sacudida cuando aparecieron 19 cadáveres colgados de puentes y mutilados, un mensaje de terror de los grupos criminales para intimidar tanto a rivales como a la población civil. Desde entonces, la violencia no ha disminuido sino que ha encontrado nuevas formas de manifestarse, como el asesinato de políticos, periodistas y líderes agrícolas. El Movimiento del Sombrero, fundado por Carlos Manzo en 2023, representa un fenómeno político interesante y único en el contexto mexicano actual. Se trata de una agrupación apartidista que usa el sombrero charro como símbolo de esperanza, dignidad y lucha contra la corrupción. Manzo, quien era productor de aguacate antes de entrar a la política, promovía la creación de patrullajes ciudadanos, la denuncia abierta de los carteles y el rechazo a los partidos políticos tradicionales como Morena, el PAN y el PRI. Su mensaje resonó con fuerza en una población harta de la violencia y la complicidad percibida entre autoridades y crimen organizado. En las elecciones de septiembre de 2024, Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan con el 45% de los votos, una victoria contundente que reflejaba el deseo de cambio de los ciudadanos. Entre los integrantes clave del movimiento, además de Grecia Quirós y Carlos Bautista Tafoya, se encuentran figuras como Araceli Mendoza y decenas de activistas locales. Tras el asesinato de Manzo, el Movimiento del Sombrero ha ganado aún más fuerza simbólica. Se han realizado marchas masivas tanto en Uruapan como en la Ciudad de México exigiendo justicia y el esclarecimiento del crimen. Miles de personas han adoptado el sombrero como símbolo de resistencia pacífica contra la violencia del narcotráfico y la ineficacia gubernamental. Los mensajes amenazantes enviados el 4 de noviembre contienen elementos que han generado intensa especulación entre analistas de seguridad y periodistas especializados. La frase "había un acuerdo con el gobierno federal y no le están respetando" sugiere que pudo existir algún tipo de pacto o entendimiento entre el Cártel Jalisco y autoridades federales relacionado con la presencia y actividades de Carlos Manzo en Uruapan. La afirmación de que nosotros fuimos los que organizamos lo de Carlos Manzo podría interpretarse de múltiples maneras. Algunos analistas sugieren que el grupo criminal pudo haber apoyado inicialmente, de manera encubierta, la candidatura de Manzo pensando que sería más manejable que candidatos de partidos tradicionales. Otros interpretan que simplemente están atribuyéndose la responsabilidad del asesinato. La frase "pero el gobierno ya tiró la bandera y ahora nos culpa solo a nosotros" indica que sienten que las autoridades federales han roto algún tipo de acuerdo de impunidad o protección. La amenaza de terminar el trabajo dirigida a Grecia Quirós y los 40 funcionarios amenazados es clara en su intención. Buscan eliminar completamente al Movimiento del Sombrero y evitar que continúe el legado de denuncia y resistencia que Carlos Manzo representaba. El caso de Carlos Manzo no es aislado en el contexto de violencia política en Michoacán. En junio de 2025, 2 alcaldes más fueron asesinados en el estado, Marta Laura Mendoza en Tepalcatepec y Salvador Bastida en Tacámbaro. Ambos, al igual que Manzo, habían denunciado públicamente la presencia de grupos criminales en sus municipios y habían implementado medidas de seguridad ciudadana que afectaban los intereses de los carteles. En octubre de 2025, apenas días antes del asesinato de Manzo, fue ejecutado Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Michoacán, quien había denunciado reiteradamente las extorsiones que sufrían los agricultores por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Su muerte fue vista como una advertencia para cualquiera que intentara resistirse al cobro de piso y las cuotas que los grupos criminales imponen a todas las actividades económicas de la región. También en octubre de 2025 fue asesinado el periodista Mauricio Cruz Solís en Uruapan. Cruz Solís, quien trabajaba para el portal Minuto por Minuto, fue atacado a balazos tras realizar una entrevista en vivo. Había denunciado amenazas previas de parte de un diputado federal cuyo nombre no reveló públicamente. Su caso, como el de decenas de periodistas asesinados en México, permanece sin resolverse mientras la Fiscalía General de la República dice investigar. El 19 de octubre de 2025, autoridades detuvieron a un individuo conocido como El Novio, identificado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan. Este sujeto estaba señalado como responsable directo de múltiples homicidios y operaciones de extorsión en la zona. Sin embargo, su captura no disminuyó la violencia. Por el contrario, algunos analistas sugieren que pudo haber generado un vacío de poder que intensificó las disputas territoriales. La respuesta del gobierno federal ha sido aumentar la presencia militar en Michoacán. La presidenta Claudia Sheinbaum ha desplegado 5,000 efectivos adicionales en el estado y ha destinado 57,000 millones de pesos para programas de seguridad. Sin embargo, críticos señalan que mientras persista la corrupción en instituciones locales y la impunidad sea la norma, ninguna cantidad de soldados será suficiente para detener la violencia. Habitantes de Uruapan han expresado en entrevistas con medios locales su apoyo a Grecia Quirós, pero también su profundo temor. Queremos que continúe el trabajo de Carlos, pero no queremos más muertos, señaló una comerciante del centro de la ciudad en condición de anonimato. Aquí todos sabemos quién manda realmente, y no son las autoridades. El movimiento del sombrero ha convocado a manifestaciones pacíficas que se han replicado en varias ciudades de México. Miles de personas han salido a las calles portando sombreros charros y exigiendo justicia para Carlos Manso, seguridad para Grecia Quirós y los funcionarios amenazados, y un cambio real en la estrategia de seguridad del gobierno federal. En redes sociales, la etiqueta Justicia para Manso ha acumulado más de 500,000 menciones en los últimos días. Usuarios denuncian lo que perciben como negligencia del gobierno de Morena en Michoacán y cuestionan si realmente existe voluntad política para enfrentar a los grupos criminales o si, como sugieren los mensajes amenazantes, hay acuerdos ocultos que perpetúan la violencia. Medios internacionales como la BBC han cubierto el caso, presentando a Carlos Manso como un ejemplo de los políticos mexicanos que intentan resistir al crimen organizado y pagan con su vida. La cobertura internacional ha aumentado la presión sobre el gobierno mexicano para esclarecer el asesinato y proteger a los miembros sobrevivientes del movimiento del sombrero. El gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, ha manifestado interés en el caso debido a las implicaciones que tiene para la producción y tráfico de drogas, especialmente fentanilo, en Michoacán. Hay investigaciones abiertas sobre posibles vínculos entre el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y grupos criminales, aunque hasta el momento no hay acusaciones formales. Grecia Quirós ha implementado operativos de seguridad en Uruapan desde que asumió el cargo el 5 de noviembre. Ha aumentado los patrullajes policiales en zonas críticas y ha solicitado al gobierno federal que mantenga la presencia de la Guardia Nacional en el municipio de manera permanente. Sin embargo, enfrenta el mismo dilema que enfrentó su esposo: cómo gobernar efectivamente cuando los grupos criminales tienen más poder de fuego y recursos que las autoridades locales. Las amenazas enviadas a 40 funcionarios municipales han generado un clima de miedo generalizado entre quienes trabajan en el ayuntamiento de Uruapan. Varios han solicitado licencias temporales o están considerando renunciar ante el riesgo que representa continuar en sus puestos. Esto podría paralizar la administración municipal justo cuando más se necesita un gobierno funcional. El caso también ha reavivado el debate sobre el reclutamiento de menores por parte de los carteles. El hecho de que el sicario que atacó a Carlos Manso tuviera apenas 17 años, y según reportes, problemas de adicción, refleja una estrategia criminal que utiliza a jóvenes vulnerables como carne de cañón. Organizaciones civiles han documentado cientos de casos similares en Michoacán donde adolescentes son reclutados mediante amenazas, adicciones o promesas de dinero fácil. La familia del menor ejecutado ha reclamado el cuerpo y exige una investigación sobre las circunstancias de su muerte bajo custodia. Alegan que fue ejecutado para evitar que revelara información sobre quienes dieron la orden de atacar al alcalde. Esta versión coincide con las sospechas de organizaciones de derechos humanos que documentaron inconsistencias en el reporte oficial sobre el deceso del joven. Por su parte,
La cancelación del desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Uruapan debido a la inseguridad es otro síntoma del deterioro de la situación. Eventos públicos que tradicionalmente reunían a miles de personas ahora son considerados demasiado riesgosos ante la amenaza latente de ataques por parte de grupos armados. El 13 de noviembre, medios locales reportaron que las amenazas contra Grecia Quirós y los funcionarios del Movimiento del Sombrero continúan llegando de manera esporádica. Algunos mensajes incluyen fotografías de los amenazados tomadas recientemente, demostrando que están siendo vigilados de cerca. Esto ha obligado a reforzar aún más las medidas de seguridad, incluyendo cambios constantes de rutas y horarios para dificultar posibles emboscadas. Uruapan permanece entre la indignación por el asesinato de Carlos Manso y el miedo ante las amenazas que continúan. La población civil, atrapada entre el fuego cruzado de grupos criminales y la ineficacia de autoridades, observa con esperanza pero también con temor cómo Grecia Quirós intenta continuar el legado de su esposo en condiciones extremadamente adversas.